Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos a la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el Dr. Nicolás Venditti y somos estudiantes de la palabra, estudiantes de la Biblia. No voy a decir quién, pero uno de nosotros dos ha estudiado muchísimo más que el otro. Hasta tiene doctorado en teología y junto con su esposa empezó un instituto bíblico que ha estado en docenas y docenas de países. De hecho, aquí tengo la playera. INSTE se llama, entonces ando representando. Estudié yo ahí también. Pero no voy a decir quién es, obviamente. ¿Verdad? Pero hay, como siempre decimos, es importante seguir estudiando. Que se imaginen. Que se lo imaginen. A ver si se imaginan quién es. Sí, ese instituto lleva más de 30 años, creo. Entonces, para que se den una idea de quién podría ser, ¿no? Cumplimos 40 años. Wow, 40 años. Cumplimos 40 años este año ya. Comenzó en España. ¿Y a cuántos países están ahorita? Ha llovido mucho. Diría unos 40 y tantos. Aproximadamente, estamos trabajando en 18 idiomas y aproximadamente en 42, 43 países. Increíble la obra que Dios ha hecho ahí. Entonces, bueno, como pueden ver, ya vimos quién es. El doctor ha estudiado muchísimo más que yo, pero yo también sigo estudiando y mi papá siempre dice, si dejas de estudiar y aprender, dejas de enseñar. Entonces les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy, también animarlos a que sigan estudiando, porque el hecho de que están queriendo escuchar o ver este podcast muestra que tienen hambre por la palabra de Dios, quieren conocer más quién es Jesús y sigan adelante, no se rindan. Y estamos en medio de una serie sobre el Evangelio de Juan. Vamos a estar enfocándonos mucho a través de los siguientes episodios, pero ahorita estamos enfocándonos en 7 señales que hizo Jesús o que Juan atribuye a Jesús en su Evangelio, porque Jesús hizo muchas señales, pero él escogió estas 7 con un propósito en específico porque él quiere resaltar ciertas verdades y atributos de Jesús a través de estas señales. Entonces ya vimos varias, hemos visto cómo Juan incluye la historia de cuando Jesús convirtió agua en vino, la sanidad del hijo del noble, la sanidad del cojo, la alimentación de la multitud en nuestro episodio pasado, y hoy igual en Juan capítulo 6 vamos a enfocarnos en cómo Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, Doc, ¿hay algo que quieras mencionar antes de que empecemos o vamos y leemos la historia primero? No, mejor leer la historia y ya de ahí continuamos. Ok. Lo voy a leer, está en Juan 6, versículo 16 al 21. Y dice así: Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar, y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: Soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Entonces, si alguien conoce esta historia de Jesús caminando sobre el mar, a lo mejor su primera pregunta es: a ver, ¿por qué se me hizo bien cortita esta historia y por qué no incluyó a Pedro? Entonces no sé si quieras empezar por ahí, Doc. Sí, podemos empezar ahí, ¿verdad? Es como hemos dicho en otros episodios, ¿verdad? Cada uno de los evangelios da su perspectiva, y porque algo no está incluido o porque está incluido no significa que no es cierto, ¿verdad? Que no es verídico, sino todo lo opuesto. Enriquece lo que es el relato bíblico. Por ejemplo, notamos en los 4 evangelios
Sabemos que hay 4 evangelios que fueron escritos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esta historia, o lo que es el relato de esto, aparece en 3 de los 4 y no aparece en Lucas. Ahora, por la razón que sea, Lucas no lo incluye. Y sin embargo, si vemos aquí, Juan lo hace más corto. Puede ser por varias razones. Primeramente puede ser porque él conocía o estaba familiarizado con los otros evangelios o el relato que ellos decían y dijo, no necesito poner todos los detalles aquí que los demás, ¿verdad? Y cuando mencionaste lo de Pedro, ¿verdad? Es una de las primeras preguntas que alguien se hace, ¿verdad? ¿Dónde está Pedro en todo esto? Entonces, claro, uno puede decir, pues es que Pedro no estaba ahí, ¿verdad? No se puede fiar, y yo he escuchado personas decir, no se puede fiar de los evangelios, porque cada uno dice lo que le da la gana. No es cierto, sino todo lo opuesto. Notamos que Mateo y Marcos también mencionan, si me recuerdo, Mateo seguro, menciona a Pedro, todo el incidente. Y el enfoque, no nos olvidemos, Mateo es el evangelio más judío, para decirlo de una manera, de los 4 evangelios. Entonces notamos aquí, ¿verdad?, que no solamente es Jesús el Mesías, pero también que nos muestra, ¿verdad?, creer en el Mesías. Y notamos como Pedro, como es más o menos, para decirlo de una cierta manera, el líder o uno de los preeminentes dentro de los discípulos, él sale del barco, ¿verdad? Y entonces él empieza a caminar sobre el agua. Los 3 evangelios mencionan cosa en común, que había una tempestad, ¿verdad? Una tormenta. Sabemos también que en eso están de acuerdo. Pero porque uno dice algo y el otro no dice algo, no significa en ningún momento que no es cierto. Es como tú y yo, Elliot, podemos ver un accidente de 2 carros que chocaron, para decirlo de una manera, ¿verdad? Y entonces yo digo, pues mira, el carro azul fue el que chocó contra el carro rojo. Y entonces tú no mencionas el color de ninguno de los coches, ¿verdad? O carros, dependiendo del país. Y entonces eso no significa de lo que tú estás escribiendo o diciendo no es cierto, sino tú miras otros detalles. Entonces es lo que ha pasado aquí. Es importante cuando leemos los evangelios, ¿verdad? Porque estamos enfocándonos en los evangelios más que cualquier cosa, que entendamos la riqueza que nos ayuda a entender mejor el pasaje. Cuando uno menciona algo o otro no lo menciona, que podemos compararlo. Y otra vez la importancia del Antiguo Testamento en todo esto. Por eso creo que en todas estas series siempre hacemos hincapié de la importancia de conocer el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es que solamente vale el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento nos ayuda a entender mucho y muchas de las cosas que fueron escritas por los otros discípulos. No nos olvidemos que ellos eran, ¿verdad?, judíos, eran creyentes, ellos tenían el Antiguo Testamento. Entonces, ellos no escribieron los evangelios de la nada o se inventaron algo como si fuese un cuento de hadas o algo así, sino hay una base histórica, hay una base religiosa. Y otra vez Juan aquí hace el énfasis, no nos olvidemos, el propósito era para que se creyese que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y son cosas que aun si no teníamos los otros evangelios para enriquecer nuestra perspectiva, lo que Juan quiere enseñarnos que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, ¿verdad? Y cuando miramos el rol o el papel del mar en el Antiguo Testamento, podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 2. Si quieres leerlo un momentito, Elliot, para nosotros continuar la discusión. Sí, Génesis 1, como bien dices aquí,
podemos ver una imagen de lo que ellos pensaban cuando pensaban en agua. Entonces Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y versículo 2: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, es muy importante, como dices, que yo creo poder entender qué pensaban los judíos, porque yo al leer esta historia o escucharla en predicaciones creciendo en la iglesia, siempre pensaba, wow, Jesús solamente está presumiendo su poder, ¿no? Como, mírenme, yo puedo caminar sobre el agua y ustedes no, como un mago, ¿no? Que haciendo un truco y todos se quedan asombrados. Y dije, pues qué chido, ¿no? Qué increíble, qué asombroso, pero hasta ahí se quedaba en mi mente. Pero los judíos yo creo que tenían un entendimiento más profundo de lo que significaba este hecho y la razón por la cual Jesús hizo esto y la razón por la cual Juan incluye este relato en su evangelio. Es que en el Antiguo Testamento el mar representaba desorden y caos. Como vemos aquí en Génesis 1:2, que antes de la creación, antes de que Dios trajera orden y la luz y la tierra y vida y todo eso, había desorden y estaba representado como un mar, como aguas caóticas. Y eso lo vemos a través del Antiguo Testamento en diferentes partes, en diferentes salmos, en diferentes imágenes proféticas. Y era algo que ellos entendían, porque imagínense en ese tiempo, para mí es difícil entenderlo porque yo vivo en una ciudad y no hay ningún mar alrededor de mí, pero en ese tiempo si ellos veían el mar, no tenían los documentales que nosotros tenemos, que ahora sabemos todos los peces que hay bajo el mar casi, ¿no? Y sabemos muchos detalles científicos. Entonces veían el mar y solamente representaba algo que no se podía controlar, pues representaba quizás muerte, porque muchos salían al mar y no regresaban, y muchas criaturas desconocidas. Entonces estaba lleno de temor, la gente podía decir, del mar. Entonces cuando Jesús está caminando sobre el mar, está mostrando su control sobre el caos, su control sobre el desorden, igual que Dios en el principio, en la creación. Es increíble. No sé si quieres añadir a eso. Pues no solamente el pueblo judío, también tenemos el pueblo no creyente, para decirlo, el mundo romano, el mundo griego, ¿verdad? Los que creían en varios dioses. Ellos tenían dioses, lo cual uno hacía sus sacrificios y ofrendas, etcétera, para situaciones. Por ejemplo, sabemos que Neptuno, ¿verdad?, era el dios que llevaba sobre el mar. Entonces, al hacer eso, entonces los diferentes, vamos a decir, pueblos, cuando salían, ¿verdad?, al mar, hacían sacrificios a Neptuno que le diese un buen viaje, ¿verdad?, y cosas así. Aún si miramos los barcos del tiempo de Jesús o anteriores, aún después, pero muchas veces tenían una figura al frente del barco, ¿verdad? Supuestamente esas figuras tenían el poder para echar, ¿verdad?, o controlar el mar, etcétera. Entonces todo esto es parte de la cosmovisión del día de Jesús. Y como bien dijiste, Elliot, es importante entender no solamente para los judíos, pero también para los no judíos, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, estamos hablando en el siglo XXI, aún hay muchos pueblos que son pueblos costeros, ¿verdad?, donde salen muchos barcos a pescar y todo lo demás, y tanto en América Latina como en Asia, en Europa, también en África, ¿verdad? Esos pueblos algunos creen en dioses, ¿verdad?, que se le ora a ellos, se le pide a ellos que le calmen y que pueden tener buenos viajes. Aún algunos pueblos tienen santos que se dedican, ¿verdad?, a ese santo o santa para que le dé un buen viaje. Entonces, esa manera de pensar todavía vive hoy en día. Y lo curioso y lo que me llama mucha la atención es que aquí vemos a Juan y los otros evangelios, pero estamos enfocándonos en Juan, que Jesús llega aquí, ¿verdad? Hay una tormenta,
Esa tormenta, ¿verdad?, está causando el caos, como bien dijiste, y Jesús está caminando sobre el agua. Nos muestra el poder de Jesús. No solamente sobre el agua, pero sobre la naturaleza, sobre el caos. Y no nos olvidemos, el propósito de Juan es para que todo el mundo creyese en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Y todo esto es parte del argumento de por qué Juan nos muestra este milagro, creo yo. Muy importante entender, y sabemos, ¿verdad?, en la Gran Comisión Jesús dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. Y otra vez vemos a Jesús que hace la obra de Dios, ¿verdad? Solamente Dios puede calmar las aguas, para decirlo de una cierta manera. Igual cuando Jesús, ¿verdad?, perdona pecados y otros varios otras señales que Jesús hace, ¿verdad?, que aún los líderes religiosos dicen: si solo Dios puede hacer eso, pero Jesús también. Y creo que es importante entender eso en el contexto bíblico, ¿verdad? Sí, muy bien. Como dices, que Dios tenía esa autoridad, esa soberanía, ese poder. Como dijimos, esta idea, esta imagen poética está mencionada a través del Antiguo Testamento, pero una que encontré en Salmo 89, quiero leer rápido, está en Salmo 89, versículo 8 y 9, dice: oh Señor, te está hablando de Dios, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Y versículo 9 es increíble: tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Aquí en el Salmo y a través de diferentes imágenes muestra cómo Dios tiene autoridad sobre el mar, las criaturas del mar, y Jesús está mostrando esa misma autoridad, que Él es Jehová, que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero ahora ha venido aquí a caminar en medio de nosotros. Y cuando la gente siempre decía, bueno, hay gente que aún hoy en día dice: Jesús fue un buen maestro, pero solamente fue un buen maestro. No solamente eso, los discípulos lo seguían, sí, porque era muy buen maestro, el mejor maestro, y por lo que enseñaba y el reino de Dios, pero por estas señales que Él mostró. Y es como, Jesús tiene muchísima más autoridad que esto, pero Él les demuestra un poquito de quién es. Es como si abriera la cortina un tantito para que pudieran tener un vistazo de su gloria, sí, de su poder, de su soberanía, de su autoridad, de su control. Porque, como dijiste bien, la cosmovisión de la gente en ese entonces era orden y desorden, caos y vida, muerte. Entonces aquí está mostrando Jesús que Él tiene control sobre el desorden, sobre el caos del mar, y es increíble, es asombroso. Y yo creo que en ese momento la razón por la cual Juan está incluyendo esta historia es para que nosotros, como bien dices, podamos ver que ese es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que Jesús tiene esa autoridad, que es el Hijo de Dios. Y no sé, me deja con la boca abierta. Y no sé si la razón por la cual Lucas no incluye esta historia es porque estaba escribiéndole a un gentil, a Teófilo, pero la razón por la cual los 3 evangelios que la incluyen están resaltando esta realidad. Exactamente, y creo importante en la discusión es entender que los discípulos, ¿verdad?, eran judíos, primer siglo, y yo diría, estoy seguro de una manera, ¿verdad?, y lo digo con mucha certeza, que ellos conocían ese salmo y otras escrituras, ¿verdad? Porque notamos, creo que es en Mateo, que después que Jesús calma las aguas, ¿verdad?, de repente ellos se preguntan: ¿y este hombre quién es? En otras palabras, ¿verdad? Sí. Puede ser, otra vez, no lo sabemos con certeza, pero yo me atrevo a decirlo, que igual más de uno pensó en esa escritura o otra escritura, y de repente ante sus ojos están viendo el maestro con el cual ellos están caminando. Vemos como Jesús hizo milagro antes de esto, ¿verdad?, dar de comer a la multitud, etcétera. Y entonces de repente ahora calma las aguas, dice la palabra. Y no nos olvidemos que Juan, otra vez otro tema muy importante para él, es que Jesús es la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne.
y entonces ellos están viendo con sus propios ojos y están experimentando no solamente un milagro, ¿verdad? Pero yo diría un super milagro, porque la vida de todos ellos estaba o fue amenazada, ¿verdad? Se veían en peligro. Y aquí otra vez Mateo nos ayuda a entender la gravedad de todo esto, ¿verdad? O amplía más la gravedad, porque nos muestra y nos enseña, ¿verdad?, que estaban aterrizados, aunque Juan lo menciona, pero también describe Mateo mucho más detalladamente el temor de los discípulos y también de Pedro, ¿verdad? No, es fascinante cuando uno empieza Sí. a mirar y discutir, ¿verdad? Y ver la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, Y porque la paz que ¿quién Él trae. puede Sí. calmar las aguas, ¿verdad? Por ejemplo, si empieza a llover, ¿verdad? Yo puedo decir, para, pero eso no significa nada. Pero Jesús dice la palabra y fijémonos como inmediatamente, ¿verdad?, calmó las aguas, la autoridad Sí. que tenía. Y claro, hay muchos que pensaban, ¿verdad?, como habíamos hablado antes de Neptuno, los dioses. Sin embargo, cuando los no creyentes hacían sus sacrificios, no tenían la certeza o la autoridad. Esperaban que Neptuno o Zeus o cualquiera de los dioses posiblemente iba a interceder a su favor, pero con Jesús no es así. Cuando Jesús dice la palabra, Él tiene toda autoridad. Y nosotros, Sí. creo que es importante para nosotros entender y aplicar la verdad, porque Jesús ha dado autoridad a su iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, autoridad sobre, Marcos dice, ¿verdad?, de tomar serpientes, ¿verdad? De Jesús también en Juan, aquí Juan nos anima y dice, igual la autoridad que Él ha dado, Él la reparte también y podemos hacer aún señales mayores que Jesús hizo. Entonces es no solamente lo que Jesús hizo, pero también la autoridad que Él ha dado a su iglesia a través de los siglos, de tomar autoridad. Y con esto no estoy sugiriendo que vayamos a la piscina y empecemos a caminar sobre el agua, pero lo que sí digo, ¿verdad?, es que nosotros estemos abiertos a la autoridad de Jesús y estar seguros que escuchamos su voz, le obedecemos y también podemos hacer milagros en su nombre hoy en día. Wow. Nunca había captado eso, yo creo. O sea, que mencionas eso de que no solamente Jesús está mostrando su autoridad, sino que al Pedro, aunque no está mencionado en esta historia, en la historia de Mateo, en su relato de esta historia, Pedro camina sobre el agua también por la autoridad de Jesús, no por su propia autoridad, sino por el poder de Jesús, que él es victorioso, él trae la victoria y nos da la victoria no porque la merecemos, sino porque somos sus hijos y somos parte de su reino. Y esa victoria creo que también está muy reflejada en esta historia, porque también había bestias en el Antiguo Testamento, como en David 7, y no me acuerdo dónde más, hay bestias. Otra vez, esto es en Daniel. Literatura. En Daniel, sí. Es literatura poética, ¿no? No es de que yo crea que literalmente el agua es de los demonios, y hay gente que sí se va muy por ese lado, pero es literatura poética que representa realidades eternas, y hay bestias que salen del agua en Daniel 7, en esta visión que él tiene, ¿no? Entonces, ¿hay algo, tú crees que hay alguna conexión también con eso, con la bestia de Leviatán? Claro, cosas así? es lo que se llama la literatura apócrifa, ¿verdad? También lo vemos en el libro de Revelación, ¿verdad? Apocalipsis. Notamos la importancia que las bestias salen del mar. Otra vez el significado, es un idioma no solamente poético, pero también es un idioma en el cual el mar representa el caos, lo que es lo maligno, ¿verdad? Y de ahí sale la bestia, ¿verdad? También hay otras veces que habla del mar sobre el caos, ¿verdad? Que es importante entender eso. Y hay otras veces que el mar es el mar, ni más ni menos, ¿verdad? Agua que tiene peces, etcétera. Por eso es el estudio de la palabra es tan importante, Elliot, y yo creo que es uno de los énfasis nuestros en haciendo estos podcasts, ¿verdad? Invitamos a
nuestros oyentes, que no solamente nos escuchen, nos agrada que nos escuchen, nos agrada que ellos nos escriban y nos dejen saber su sentir, pero también queremos animarles que escudriñen las Escrituras, que si Jesús, ¿verdad?, siendo Jesús, invitó aún sus enemigos, ¿verdad?, enemigos religiosos en el sentido, ¿verdad?, le invitó a ellos que escudriñasen la Escritura. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Queremos que personas miren, entiendan la Escritura. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de vivir. Es nuestra ancla, para usar una metáfora, ¿verdad? Nuestra ancla que nos aguanta firme en medio de las tormentas de la vida, incertidumbre y todo lo demás. Y creo que este relato bíblico, otra vez digo relato bíblico porque no es un cuento de Hades o de fantasía, sino es algo que ocurrió verdaderamente. Hubieron testigos, hubieron autores, personas que estaban presentes, tanto Juan como Mateo y todo lo demás. Animarles, ¿verdad?, escudriñar las Escrituras y lo que dice y enseña y habla para tu vida y la mía. Así es. No, pues yo creo que ahí lo podemos dejar. Sí. Hay tanta riqueza ahí que a lo mejor pudimos excavar un poquito más en esta conversación. Falta muchísimo más, pero ahí seguiremos. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos veremos en el próximo episodio, ahora en la sexta señal, y que está en Juan capítulo 9. Mientras nos acompañan también leyendo Juan, ojalá también sigan esa hambre de querer leer la palabra por ustedes mismos, como dicen, y conocer más a Jesús juntos. Que Dios los bendiga. Gracias, Doc. Adiós, bendiciones. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.